De vuelta con ustedes. Como es tradición durante la sede vacante en el Vaticano, el anillo del pescador que tenía el Papa Francisco y que era también el sello de plomo que tenía el sumo pontífice han sido destruidos la mañana de hoy en el aula del sínodo, un rito que marca ya el final del pontificado de Francisco, y así fue el momento en el que destruyeron el anillo del pescador del Papa Francisco. Ahí se ve en imagen para los amigos de la versión en video, ahí se ve cómo toman el anillo del pescador, empiezan a destruirlo, y es ahí, este momento es cumbre. Una vez de que ha sido destruido el anillo del pescador, ha sido terminado el pontificado de Francisco. Así es como se destruyó el anillo, y por ello mañana inicia el cónclave. Con nosotros Jorge Rocha Quintero, el doctor Jorge Rocha Quintero, a quien le damos la bienvenida, doctor en estudios científicos sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. ¿Cómo estás, doctor? Hola Jonathan, qué gusto saludarte a ti y a la gente que amablemente nos escucha, y pues para hablar de este evento pues que se ha convertido en un acontecimiento global, porque digo, reviste mucha importancia tanto para los católicos como para los no católicos. ¿Qué estaremos viendo, doctor, a partir de las primeras horas de mañana, que inicia el cónclave y que volverán a cerrarse las puertas de la Capilla Sixtina? Fíjate Jonathan que bueno, hay que decir que en los días previos, en estos días que se dejaron para que los cardenales se empezaran a reunir, se empezaran a instalar, pues hubo una serie de conferencias que les llamaron así, que son charlas donde se empezó a hacer un diagnóstico sobre lo que la iglesia en el momento necesita. Digamos, son conversaciones, obviamente algunas de ellas abiertas, otras no, donde los cardenales pues hicieron una primera, pues un primer debate sobre lo que consideran son los principales retos de la Iglesia Católica para el futuro, y obviamente pues también se prefiguran pues ciertas necesidades que debería de cumplir el nuevo Papa. Digamos que ya llegan todos los 133 cardenales que van a estar presentes y que pueden elegir y pueden ser elegidos, pues ya digamos llevan algunas prenociones de por dónde puede ir la elección. Y ahora lo que tal cual vamos a, o bueno, no vamos a ver porque sabremos los resultados hasta que ya haya una determinación, pero lo que van a hacer ahora los cardenales pues es precisamente ponerse de acuerdo para elegir al nuevo papa. Hay que decir que de los 133 pues al menos deberá de contar el nuevo papa con el 2/3 partes de los que están asistiendo a este cónclave para poder ser elegido papa, y bueno, y se harán tantas rondas sean necesarias precisamente para hacer esta elección. Por supuesto que ahora sí que, como se dice coloquialmente, pues es como si fuera una lucha sin límite de tiempo, porque no hay ninguna, digamos, ninguna previsión de cuándo tiene que salir. Más bien pues es hasta que se pongan de acuerdo. Eso podría ser muy rápido, quizá 1, 2 rondas, o se podría prolongar un poco más. Aunque bueno, yo sí creo y anticiparía, Jonathan, que los cardenales quizás hacia el fin de semana pues máximo ya estén decidiendo quién sería el nuevo papa de la Iglesia Católica. A ver, aquí es una de dos, creo que no hay mucho que apreciar o de complicárnosla. O es continuidad a esta visión revolucionaria que tuvo Francisco, o volverá esa visión tradicionalista de la iglesia que incluso nos mencionaban, tiene una gran parte ahí la fracción de los romanos, de los italianos. ¿Qué ves ahí, doctor? ¿Qué tendencias, vamos a decirlo así, al interior de la curia estarías viendo que podrían posicionarse en el cónclave? Sí, fíjate que bien lo señalas, Jonathan, se han delineado al menos dos visiones, una visión, vamos a decirlo así, más liberal, que es la que, digamos, daría continuidad a lo que ha hecho el Papa Francisco, que supone fundamentalmente, pues, una iglesia de mayor apertura, sobre todo en temas que tienen que ver con moral sexual,
también hablaría de una lógica de una iglesia mucho más metida en procesos sociales, en una opción por los pobres mucho más definida y clara, digamos, serían los temas que abanderaría una visión más liberal, junto con un debate pospuesto que tiene que ver con pues una mayor participación y una incorporación mucho más decidida de las mujeres en decisiones eclesiales importantes, ¿no? Creo que serían las características de esta visión un poco más liberal. Hay una visión más conservadora que pensaría en una iglesia mucho más hacia adentro, con una mayor rigidez, obviamente hablo en temas de moral sexual, y donde digamos que se cuiden más las estructuras y los ritos. Me parece hoy, Jonathan, que en términos numéricos, me parece que hoy el colegio cardenalicio estaría un poco más planteado desde una lógica de continuidad. Hay que recordar que el 80% de los cardenales que hoy están reunidos fueron electos y definidos como cardenal por el Papa Francisco, es decir, él, digamos, dio la venia para que ahora estos cardenales sean cardenales. No necesariamente significa que esto hable de que estén en concordancia con el Papa Francisco. Sin embargo, pues sí, digamos que hay una lógica que estaría mucho más presente, una perspectiva más liberal y de continuidad. Ahora, también hay que decirlo, Jonathan, yo creo que las voces hacia afuera de la iglesia, las voces de los laicos, pues también la gran mayoría concuerdan en que tendría que ser un papado de continuidad. Y digamos, no sería, si lo vemos en la larga data, no sería descabellado pensarlo, porque pues se tuvieron más o menos un poco más de 30 años de una lógica un poco más conservadora, que fue la que tuvo Juan Pablo II y Benedicto XVI. Fueron 12 años de pontificado de Francisco. Entonces quizá, como ahora sí que digamos, hablando de equilibrios y balances, pues es posible que toque un papa de continuidad con Francisco. Obviamente hay temas que van a debatir, como estos que estoy planteando, pero me parece que hoy por hoy estaría un poco más inclinado a eso, a la perspectiva liberal, aunque obviamente pues son elecciones que no podemos medir y no podemos evaluar desde una lógica, digamos, de política tradicional, porque pues finalmente los cardenales no son políticos profesionales. Entonces digamos que ellos ponen sobre la mesa otro tipo de factores. Pero Claro. bueno, eso es lo que podríamos decir hasta ahora. Pero bueno, la verdad es que de mañana en adelante, pues más bien tendremos que esperar, pues a ver qué es lo que definen el colegio cardenalicio. Pero por lo pronto ya empiezan a aparecer nombres a posicionarse, ¿no? Yo, dentro de lo que he estado estudiando y viendo a lo largo de estos últimos días, me parece que hay esta luz de cada representatividad de las curias que están al interior del cónclave. ¿Le parecería a usted que Luis Antonio Tagle, este cardenal filipino, que tiene esta aura que recuerda a Francisco, y no quiero perder de vista también que Asia, me sorprendió que es de los datos en donde mayormente están creciendo los católicos en el mundo, en Asia, y donde ahí estaría también llegando de aquellas tierras. Entiendo que está en las islas Filipinas, pero a final de cuentas viene del otro lado, de Oriente. Esta figura de Luis Antonio Tagle, ¿lo colocaría ahí dentro de los papables? Fíjate, Jonathan, que es curioso porque hay digamos, rumores que se han corrido. El primero es de que, así como fue un papa latinoamericano Francisco, pues entonces tocaría, y lo pongo muy entrecomillado, que fuera un papa asiático o un papa africano. La verdad es que estas lógicas no han sucedido. Hay que recordar que prácticamente hasta antes de Karol Wojtyła, es decir, Juan Pablo II, pues casi todos los papas habían sido italianos, ¿no? Italianos. Digamos, Karol Wojtyła, que es polaco, rompe con esa lógica. Luego viene Joseph Ratzinger, que es alemán, y luego Francisco, que es argentino. Pero la verdad es que tampoco podríamos hablar que la Iglesia Católica se rija por este tipo, digamos, de distribuciones.
y en ese sentido pues tendríamos, digamos, que poner sobre la mesa también pues algún papa africano, pero bien lo señalas, la verdad es que el crecimiento que ha tenido la Iglesia Católica, sobre todo en los países asiáticos, pues ha sido importante. También en la India, hay que decirlo, hay un Ujú. crecimiento muy importante del catolicismo, pero la verdad es que al menos desde lo que tu servidor conoce, pues no son criterios por los que los cardinales se rijan, ¿eh? No tiene que ver mucho con estas distribuciones geográficas. Efectivamente, este obispo filipino ha tenido mucho reflector, de hecho le llamaban el Francisco Asiático. filipino. Ujú. Sin embargo, mira, ahora sí que un viejo adagio de la propia Iglesia Católica, pues dice que los que entran papas salen cardenales, ¿verdad? Y quizá, fíjate, salvo en el caso de Benedicto XVI, que estaba más o menos cantado que podría ser el sucesor del Karol Ujú. Wojtyła, pues cuando surgió Juan Pablo II como papa, nadie se esperaba que un polaco iba a ser papa, y cuando salió Jorge Mario Bergoglio, tampoco nadie suponía que hubiera un primer papa latinoamericano, argentino y jesuita, ¿verdad? Oiga, pero a Entonces la final, verdad es que en este sentido las quinielas más bien se rompen en general, y yo la verdad es que yo sí, a los que están, digamos, en la lógica de las apuestas, yo les sugeriría que no lo hicieran, porque la oiga, verdad es que pero es cualquier muy, cosa puede pasar, sí, ¿no? claro, pero es muy interesante estos datos que usted nos arroja, es cierto. Juan Pablo II, polaco, viene después de ese tremendo momento de crisis de la iglesia cuando muere Juan Pablo I. 33 días de pontificado fue muy breve. La iglesia empezó a notar que estaba metida en una crisis. Entra Juan Pablo II, se vuelve todo un personajazo. Después llega Benedicto XVI, que él era el número 2. Después de que muere Juan Pablo II, se coloca Benedicto XVI, ya después renuncia, llega Francisco y es también ahora todo un personajazo. Pero me llama la atención que ahí, por ejemplo, Pietro Parolin, que también italiano, el número 2 ahorita en el Vaticano, también pudiera ser uno de los papables, porque él representa esto que usted nos mencionaba, la parte del tradicionalismo que tenían de mantener el trono de San Pedro en italianos, doctor. Así es, y obviamente, bueno, sería un regreso de un papa europeo, pero te digo, también hay estas como, digamos, no podríamos señalar que hay, digamos, dados como tan cantados como tú y yo lo platicamos, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos o en las de México. La verdad es que aquí son 133 personas que además se tienen que poner de acuerdo, porque no es una elección de 50% más uno, sino estamos hablando de 2/3 partes. Es más, a ver, si habláramos en términos muy mexicanos, estaríamos pensando de una lógica de mayoría constitucional, tal Sí, cual. claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí es un proceso mucho más complejo. También digo, se ha hablado del cardenal Czerny, que es un jesuita que también ha tenido bastante cartel, pero mira, yo sería, digamos, a los no católicos, yo les sugeriría eso, que no apuesten, porque uno no sabe por dónde va a ir por dónde va a saltar la liebre. Y a los que somos católicos, bueno, tú lo sabes que yo, bueno, Claro. públicamente he siempre mostrado Su mi fe. religiosidad, Mm. pues nos vamos a poner a rezar para que los cardenales elijan de la mejor manera, ¿no? Claro. Y muy interesante, a final de cuentas es parte de la historia universal. El Vaticano vuelve al cónclave por tercera vez en este milenio. Bueno, veremos cómo avanza, pero para terminar, usted ve, doctor, que esto sí va a ir para largo, el encierre en la Capilla Sixtina. Yo creo que sí, mira, yo no creo que vaya a salir ni el miércoles ni el jueves, pero probablemente hacia el domingo, sábado, creo que podemos tener nuevo papa. Y ojo, mira, un dato adicional que quizá los radioescuchas no sabían, pero precisamente la idea del cónclave de que estén encerrados es una forma de presionar a los cardenales para que se pongan de acuerdo, Sí. porque no pueden salir de ahí hasta que no elijan. Entonces también
digamos, son métodos muy viejos, Sí. pero que funcionan, ¿eh? Funcionan para que la gente se ponga de acuerdo. Racionándoles la comida, ¿no? Leía ahí, poco a poco al paso de los días les van quitando comida para que esto ya vaya ejerciendo presión. Está muy interesante, doctor. Si le parece, nos volvemos a hablar cuando salga ya la figura del nuevo sucesor, el 267 de San Pedro, si me lo permite. Claro que sí, Jonathan, con todo gusto comentamos, esperemos que, digo, que hagan una buena elección los 133 cardenales, y bueno, también seguramente ya lo sabe tu radio escuchas, pero hay 2 mexicanos participando, que es Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Francisco Robles, que es cardenal arzobispo de Guadalajara. De Guadalajara. Muy bien. Gracias siempre, doctor. Cuídese mucho. Claro que estés muy bien, Jonathan, un saludo para todas y todos. Es el doctor Jorge Rocha Quintero con nosotros en Estudios Científicos Sociales de Política y Sociedad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.